Ahí está grabando. Bueno, lo primero que vamos a hacer es el índice de precios, que es parecido también a los que estuvimos viendo, pero bueno, acá hay algunas conclusiones que están buenas que ustedes las vean para tenerlas en cuenta. A ver si se ve bien así. Y como siempre les digo, si tienen alguna pregunta, me frenan y después seguimos. No me lo escriban en el chat porque no las veo. A ver si podemos avanzar. Ahí está. Bueno, este es el ejercicio que yo les di. Dice, el gobierno nacional emite un decreto por el cual el salario promedio del sector público se verá incrementado en un 30% para cada uno de los 3 siguientes años con respecto al año anterior. Para el año 2019, el salario medio del empleado público es de 34.650 pesos. La canasta básica de consumo se compone únicamente de 3 bienes, alimentos, bebidas, indumentaria, revistiendo cada uno de estos rubros la misma importancia relativa. En virtud de la devaluación del peso argentino, el gobierno estima que el índice de precios al consumidor será el siguiente para los próximos 3 años. Acá, en principio lo que nos da son los salarios, 34.650, y nos dice que en el 2019, el 2020 y 2021 se va a incrementar un 30% progresivamente cada año. La canasta básica, como vimos en los ejercicios anteriores, está compuesta por 3 alimentos nada más, por 3 rubros, que son alimentos, bebidas e indumentarias. Y acá les dice que cada uno de estos tiene el mismo peso relativo, la misma importancia relativa. ¿Para qué servía eso? ¿Se acuerdan? ¿Para qué es esto que nos dice que tiene la misma importancia relativa? Bueno, acá, en este ejercicio, solamente es un dato, porque después en el cuadro nos da los índices de precios al consumidor, nos da el IPC. En el caso que no nos dé el IPC, eso que dice ahí, que es la misma importancia relativa, significa que del 100% que son estos 3 alimentos, cada uno tiene una participación, una importancia del 33,33, o sea, tiene la misma importancia relativa, la misma ponderación. Acuérdense que cuando los índices de precios, los IPC, no nos daban, lo teníamos que sacar con la fórmula de las PERS, entonces ahí no servía. ¿Se acuerdan qué hacíamos? La ponderación de cada rubro, y después hacíamos el precio por el precio base, y hacíamos ponderando cada uno de los rubros. Acá es solamente un dato, pero eso es para sacar los IPC con la fórmula de las PERS en el caso que no nos den. En este caso está dado, así que solamente es un dato. Entonces nos dice que los índices de precio con base 2012, este es el IPC base, o sea, en el 2012 sería 100, y después tenemos los IPC para el año 2019, que es 118, para el 2020, que es 235, y para el 2021, que es 401. Bueno, lo primero que nos pregunta es cuál es la tasa de inflación que se espera. Lo primero que tenemos que hacer, acuérdense siempre, a nosotros nos ayuda mucho a hacer este cuadro. Nos ayuda mucho a hacer este cuadro. Háganlo siempre como ejercicio, que es más fácil. Lo que está en rojo es los datos que nos dan. ¿Qué significa esto? El año 2019, 2020, 2021. Les decía que el salario, en términos nominales, para el 2019 era 34.650. Para el 2020 se incrementaba un 30%, es un 30% más de los 34.650. O sea, esos 34.650 le incrementa un 30%. Mira que el salario nominal en el año 2020 es 45.045. Y de eso, en 2021 se incrementa otro 30% más. Entonces el salario en el 2021 es de 58.558,50. Y después, por otro lado, lo que tenemos son los IPC, con base 2012, es lo que nos daba en el enunciado. ¿Sí? Esto es lo que tenemos en el enunciado, lo ponemos como dato original. Y lo primero que nos pido es cuál es la tasa de inflación que se espera en cada año con respecto al anterior, en el punto A. Entonces lo que tenemos que sacar es la inflación que hay en cada uno de los años con el año anterior. ¿Se acuerdan que lo sacábamos con fórmula? Era la variación del 2019 al 2020, usamos los índices de precios que tenemos. Entonces la tasa, siempre usamos la tasa del último año que estamos analizando, el IPC del último año que estamos analizando, que es 235, sobre el último año, el año más viejo, 118 menos 1%. Y nos da que la variación de los precios del 2019 al 2020 es de 99,15. O sea, los precios aumentaron un 99,15%. Y después sacamos la variación de los precios del IPC entre el año 20 y el año 21. Entonces sacamos siempre
primero el del numerador, el año más reciente. Entonces, el más nuevo, digamos, es 401 dividido 235, que es el 2020, menos 1 por 100. Y nos da que la variación de los precios entre el 2020 y el 2021 fue 70,64. ¿Sí? Ahí respondimos entonces el punto A. En el punto B nos dice, ¿a cuánto ascenderá la inflación entre 2019 y 2021? ¿En cuánto es la inflación en todo el periodo analizado? El periodo analizado es 2019 a 2021. Entonces también con la misma fórmula sacamos la variación del 2019 a 2021 y calculamos el IPC más reciente, el más nuevo, 401, dividido el más antiguo, 118, menos 1%. Y la inflación del periodo, o sea, el 2019 al 2021, los precios incrementaron un 239,83%. Acá sacamos la inflación interanual y acá la inflación de todo el periodo. Eso es lo que pide en el punto B. En el punto C dice, calcular el salario en pesos constantes del año 2020, para cada uno de los años correspondientes al periodo 2019-2021. Acuérdense, cuando vimos los prácticos de índice de precios, decíamos que el salario, en este caso, o teníamos el Producto Bruto Interno, o precios, estaban expresados en términos nominales. Serían pesos expresados en cada uno de los años. Son pesos del año 2019, pesos 2020 y 2021. No tiene el efecto de inflacionario. Entonces, en este caso, en el punto C, lo que tenemos que sacar son los salarios en términos con base en el año 2020. Y lo que tenemos que hacer acá, ¿se acuerdan que era cambio de base? Entonces, ¿qué hacíamos? En este caso, lo tomamos como año base el año 2020. Entonces dividíamos 118 dividido el año base, 235 menos 1%. Y nos daba que, haciendo cambio de base, el nuevo índice de precios, teniendo en cuenta base año 2020, era de 50,21. El índice de precios del año 2020 es 100 porque es el año base, y el índice de precios del año 2021 hacíamos 401 dividido 235 menos 1 por 100, y nos daba el IPC de 170,64. ¿Sí? Y después lo que teníamos que llevar era todos los salarios nominales a salarios reales de ese año. Entonces, ¿qué hacíamos? Cada uno de los salarios nominales del año 2019, 34.650, dividido 50,21 por 100, y lo llevamos a salarios reales o constantes del año 2020, que serían 69,636. Esto quedaría igual, 45.045 dividido 100 por 100, está expresado en el mismo año, y en el 2021 hacíamos 58.558,50, dividido 170,64 por 100, y nos daba el salario real expresado en términos de año base 2020. ¿Sí? Esto sería entonces el punto C. Fíjense que lo que nos pedía acá... ¿Sí? ¿Sí? Perdón, ¿no lo tenemos que redondear a los números del IPC? Porque yo los redondeé, por eso me quedó una diferencia en el, y no hay problema, salario. Puede ser, no hay problema. Eso nosotros lo tenemos en cuenta, y cuando hacemos los choice que estamos haciendo ahora virtual, tengan en cuenta que si no les da, ustedes lo tienen que calcular. Y el resultado a veces no está redondeado, fíjense que más se aproxime, porque nosotros lo tenemos en cuenta eso, que a veces el número no es exactamente igual. Pero eso sería lo mismo, lo podemos redondear o dejar con decimales, no hay problema. Bueno, entonces fíjense que el punto C decía calcular el salario en pesos constante de 2020 para cada uno de los años correspondientes al periodo 2019-2020. Entonces lo que expresamos acá es eso, los salarios en términos constantes del año 2020. Por eso hicimos el cambio de base. Si acá nos pidiera también otro año, supónganse que nos pida con los salarios constantes de año 2021, tendríamos que hacer cambio de base de la misma manera, expresando el IPC del 2021 100, y volvemos a sacar los salarios constantes del base del año 2021. ¿Sí? Bueno, en el punto D nos pide, calcule la variación en términos porcentuales del salario en términos nominales y en términos reales del 2020 entre el periodo que estamos analizando, 2019 y 2021. ¿Qué conclusiones le merece? Entonces, lo que hacemos acá
vemos la variación que hubo de los salarios entre 2019 y 2021, sacando con la misma fórmula de variación. El salario nominal del 2021 fue 58.558,50, dividido el salario nominal del 2019, 34.650 menos 1%, y nos da que hubo un incremento en términos nominales del salario entre el 2019 y 2021. Se incrementaron los salarios en un 69%. ¿Sí? Esto se ve bien, que a lo mejor los ejercicios de la guía no lo van a ver tan bien como este, porque acá está bien la diferencia. Y después cuando lo analizamos en términos reales, teniendo en cuenta los salarios expresados en pesos del 2020, lo que hacemos es la variación 34.317,33 dividido el año inicial, 69.606,36 menos 1%. Y nos da que los salarios del 2019 al 2021 cayeron un 50,27%. ¿Esto qué conclusión llegan a esto? Lo que yo les decía cuando veíamos la guía. Si nosotros analizamos, si nos quedamos solamente en análisis en términos nominales, en pesos de cada uno de los años, estamos diciendo que el salario se incrementó, porque no tenemos en cuenta la pérdida de poder adquisitivo por la inflación que hubo en este periodo. En cambio, si nosotros lo llevamos todo en términos reales, o sea, en pesos iguales del mismo año, que lo podemos comparar, en realidad vemos que este incremento de salarios fue una disminución, fue una pérdida de poder adquisitivo para el asalariado. Tuvo una pérdida de poder adquisitivo, si bien en términos nominales tuvo un incremento, tuvo una pérdida de poder adquisitivo de un 50,27%. ¿Se entendió eso? Sí, sí. Porque nosotros estamos analizándolo para ver la variación en términos reales, ¿sí? No en términos nominales. Entonces, cuando en el punto E dice, si se cumple el decreto y se convalidan las expectativas de variación de los precios, ¿cree usted que los sindicatos estarían de acuerdo con la medida? Justifique su respuesta. Seguramente ustedes escuchan que a veces, a principio de año, hay reuniones en los sindicatos por el tema de aumento de los precios, entonces, de los salarios. Entonces, en este caso, supónganse que acá dice en la reunión de sindicato, del 2019 a 2021, el salario se aumentó casi un 70%, un 69%. ¿Los sindicatos estarían contentos por eso? No estarían contentos, como dice acá. De acuerdo, porque en términos reales el salario perdió poder de compra. O sea, si bien el salario aumentó, no aumentó lo suficiente para mantener el poder de compra. Y en el punto F, fíjense que dice, opine a cuánto debería ascender el salario medio del 2021 a efectos que los empleados públicos puedan mantener inalterable el poder de compra. Entonces, ¿cuánto sería lo mínimo que necesita que aumenten los salarios para que los asalariados no pierdan poder de compra? ¿Alguno quiere responderlo? Fíjense que el salario base, en términos nominales, en 2019 era 34.650. Lo mínimo que los sindicatos pretenderían que los salarios aumentaran fueran a 117.751,09. ¿Qué es eso? Se le incrementa teniendo en cuenta la inflación, o sea, de esos 34.150 por el 239,83%, que fue la inflación que hubo en ese periodo, para que el salario inicial no pierda poder de compra en estos 3 años, el salario tendría que haber sido mínimamente de 117.751,09. El salario debe ascender en el mismo porcentaje que los precios, para que con lo mismo que tenían esos 34.650, lo mismo que compraban, puedan comprarlo en este periodo, ¿sí? Para que no pierdan el poder de compra. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. Bárbaro. Esto es lo que podemos preguntar muchas veces en este análisis, lo podemos preguntar muchas veces en los parciales. O sea, si bien vemos que en términos nominales el poder de compra aumentó, nosotros tenemos que analizarlo en términos reales, ¿sí? Para ver que el poder de compra se mantenga constante o aumente. Bueno, si tienen alguna duda de esto, no tienen duda, seguimos con el otro, que es el de balanza. Profe, ¿Sí? en el punto C, cuando vos tenés que hacer cambio de base, Sí. haces 118 dividido 235 menos 1 por 100. Sí.
A mí me da 49,78, no sé si estoy sacando bien o... Puede ser por redondeo, sí, puede ser de la calculadora, como que redondeaste distinto. Profe, yo no le resto -1. Hago 118 dividido el 235%, ¿sí? Claro, Vos no le resto 1. no, -1 no, -1 es para ver la variación, perdón, no te escuché, para ver la variación. Ah, Perdón, no te escuché. Esto es para ver, -1 es para ver la variación. Acá directamente lo que hacemos es cambio de base, dividimos cada uno de los IPC por el año base y lo multiplicamos por 100. ¿Sí? ¿Se escucha? sí, profe, está bien. A lo mejor yo rápido te lo dije así, me confundí con la otra ecuación, pero no, directamente lo dividís cada uno de los IPC por el año base y lo multiplicás por 100. Lo que te puede dar distinto es esto por el redondeo, no hay problema. Y siempre, como les decía, siempre el año base es 100, porque es 235 dividido 235 por 100, ¿sí? Es el mismo año. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Sí. Bueno. Vamos entonces al otro ejercicio. El ejercicio 2 de balance. Bueno. Acá, como en los ejercicios que vimos, también están cada una de los movimientos que fue teniendo la balanza. Entonces, lo que nos dice es, dadas las siguientes operaciones realizadas, nuestra economía en el 2018 se solicita armar la balanza de pagos para dicho periodo. Entonces teníamos, dice, que la información de 2018 por la que se cuenta es la siguiente. Una empresa local, bueno, acá tenemos, vamos a ir viéndolo la balanza, todo el enunciado. Si lo tienen impreso, vamos siguiendo entonces el enunciado. Una empresa local vende mercaderías al exterior por un valor de $25.000. ¿Se acuerdan que cuando vendían al exterior siempre nos tenemos que mirar el residente? El residente es una empresa local que vende al exterior. Lo que tenemos acá entonces es una exportación de mercaderías por $25.000. La registramos dentro de la balanza mercancías con signo positivo, ¿sí? Y como tenemos una salida de dinero, lo registramos con signo negativo. Perdón, una entrada de divisas la registramos con signo negativo, menos 25.000. ¿Sí? La variación de las reservas. Lo que sale acá, salen mercaderías, ingresa divisas. Acuérdense siempre que la variación de las reservas internacionales siempre se registra con signo contrario. Cuando ingresa divisas se registra con signo negativo y cuando sale se registra con signo positivo. En el punto B dice, se devengan $5.000 en conceptos de intereses de la deuda externa y solamente se cancela un 20%. Entonces acuérdense que en la balanza de pagos siempre se registra por el concepto de lo devengado. Entonces lo que tenemos acá son intereses pagados por $5.000 en términos negativos, porque son pagados. Una parte de ellos, solamente el 20% se cancela. Entonces lo que tenemos acá es una salida de divisas por $1.000. Y por otra parte, tenemos los $4.000, que es un aumento de pasivo. Entonces lo registramos dentro del sector público no financiero, porque se dice que es concepto de la deuda externa. Entendemos que el que obtiene el préstamo es el Estado. Entonces lo registramos dentro del sector público no financiero. En el punto C. Si tienen duda de alguno, me frenan, yo voy avanzando. Dice, de Asia realizaron donaciones a los inundados de Santa Fe, enviándoles colchones y mantas por un valor de $3.000. Entonces, lo que ingresa acá es como una importación de mercaderías, no hay movimiento de divisas acá. Entonces, lo que tenemos es $3.000 como una entrada de mercaderías, de importaciones, y como es una donación, es una transferencia unilateral, que por el otro lado tenemos los $3.000 la contrapartida. En el punto D dice, bancos nacionales realizaron préstamo al exterior por un monto total de $60.000. Entonces, párense siempre en el residente. El residente son bancos nacionales. Entonces, como tenemos un aumento de activo porque son préstamos que otorgó el banco,
lo registramos dentro del sector financiero, porque el residente es el Banco Nacional. El sector financiero es un aumento de activo, ¿sí? Y por el otro lado tenemos una salida de divisas de $60.000, que la registramos la variación de reservas internacionales, con signo positivo porque es una salida de divisas. El punto E. Dice, se importan bienes por un valor de $40.000, de los cuales son adquiridos a crédito. Entonces, acuérdense que la importación de bienes se registra con signo negativo dentro de la balanza de mercancía, la balanza comercial, con signo negativo, porque es una entrada de bienes que pasan por aduana, son $40.000, y por otra parte dice que son a crédito, ¿sí? Como el residente acá es del sector privado, lo registramos como un aumento de pasivo, ¿sí? Dentro del sector privado no financiero, con signo positivo. El punto F dice, las utilidades obtenidas por empresas que funcionan en el país, cuyos dueños son residentes en el exterior, fueron por $10.000. La mitad fueron remitidas al exterior y el resto decidieron reinvertirlo en el país. Entonces, de esos $10.000 de utilidades que ganaron las empresas, lo registramos acá, utilidades, con signo negativo, en utilidades y dividendos, ¿sí? Y por otra parte decía que la mitad fueron remitidas al exterior y el resto se decidieron reinvertir en el país. Entonces, de los 5.000, el punto F, el 5.000 salieron al exterior, se remitieron al exterior. Y los otros 5.000 se reinvirtieron en la Argentina. Entonces los tenemos como una disminución de activos, ¿sí? Son dividendos, son utilidades de empresas residentes en el país. ¿Se entendió ese? ¿Sí? De los 5.000 utilidades de empresas que ganaron empresas argentinas, 5.000 fueron al exterior, salieron a residentes del exterior. Como es una salida de divisas, se registra con signo positivo. Los otros 5.000 se pagaron a residentes de la Argentina. Para la empresa, que de las utilidades es una disminución de activo. Entonces se registra en el sector privado, porque son empresas nacionales, ¿sí? Y con signo positivo, porque es una disminución de activo. El punto G. Empresarios locales han vendido sus inmuebles a holdouts internacionales por un valor de $45.000. El residente son empresas argentinas. Y los no residentes, los que compran los inmuebles, son extranjeros, ¿sí? Entonces, se registra dentro del sector privado, no financiero, porque residentes son empresas locales, el sector privado. Y como vendió inmuebles que tienen el extranjero, no se registran en la balanza comercial porque no pasa por aduana, sino que son inmuebles ubicados en el extranjero o en el país que se los vende a holdouts internacionales. Entonces, acá como es una disminución de activo para las empresas locales, se registran estos 45.000 con signo positivo porque es una disminución de activo. Y por otra parte, se ingresa divisas por el pago de estas empresas, se ingresa divisas, entonces se registra con signo negativo. El punto H dice, un empresario de nacionalidad argentina que en el 2012 se fue a vivir a Punta del Este, donde atiende un emprendimiento comercial que le reportó utilidades por valor de $9.500. Ahí que registramos. No va nada. No se registra, dice, exactamente. Porque dice, es un empresario de nacionalidad argentina que en el 2012 se fue a vivir a Punta del Este, donde atiende, acá no tenemos ningún residente. La operación, acuérdense siempre, que es entre un residente y un no residente, ¿sí? Por eso acá no se registra. En el punto I dice, el gobierno nacional solicita un préstamo al Fondo Monetario Internacional, el cual fue remitido inmediatamente al país por un monto de $35.000. Acuérdense que pide este préstamo es el Estado, entonces se registra dentro del sector público no financiero.
acá lo que obtiene el Estado es un préstamo a través del por el Fondo Monetario Internacional. Entonces, como es un aumento de pasivo para el Estado, es una obligación de pago, se registra con signo positivo dentro del sector público no financiero. Y por otro lado, hay ingreso de divisas, por un total de $35.000. Como es un ingreso de divisas, se registra una entrada, se registra con signo negativo dentro de la variación de reservas internacionales. El punto J dice, turistas locales visitan el resto del mundo efectuando gastos en el exterior por un valor de $11.000, mientras que los turistas extranjeros que vacacionan en nuestro país gastan durante su estadía $24.000. Entonces, ¿qué tenemos acá? Por un lado, en el caso de los turistas extranjeros, tenemos $24.000 en la balanza de servicios, como exportaciones. Y por eso tenemos entonces una entrada de... Acá perdí el... ¿Lo ven ustedes? Sí. Sí, profe. Ay, espera. Que me sacó la pantalla compartida, porque se me está terminando el tiempo. Ahí está, ¿lo ven? Sí. Sí. Entonces, por un lado tenemos la registración en la balanza de servicios por $24.000, y por otra parte tenemos la entrada de divisas de los extranjeros que vienen a vacacionar al país por $24.000. Por eso lo registramos con signo negativo. Y por otro lado tenemos una salida de importaciones de servicios por $11.000, y por otro lado registramos la salida de fondos con signo positivo por $11.000. ¿Sí? Bueno, en el punto K dice, españoles... ¿Cómo? ¿Cómo registrás la salida? Fíjense no que tenemos, ¿no se ve? Uy. Ahora no se ve nada. No, porque Se volvió. la pantalla, ¿ahí la ven? Sí. Ahí se ve, porque no se veía lo de abajo. Está bien, pues estaba chiquito, claro. Lo que registrábamos acá era, fíjense que dice que por una parte los turistas locales visitan el resto del mundo efectuando gastos en el exterior por un valor de $11.000. Entonces estos serían como importaciones de $11.000, ¿sí? ¿Lo ven acá que lo registramos como importaciones de la balanza de servicios? Y por otra parte tenemos la salida de divisas de esos turistas locales que hacen el exterior por $11.000. Por eso se registra en la balanza, en la variación de reservas en forma positiva. Y por otro lado, tenemos que turistas extranjeros que vacacionan en nuestro país gastan durante la estadía $24.000. Entonces tenemos en la balanza de servicios, exportaciones de servicios por $24.000, ¿sí? Y una entrada de divisas por $24.000 se registran con signo negativo. ¿Se entendió ahí? ¿Lo ven bien? Sí, profe. Sí. Bueno, si tienen dudas, díganme porque así avanzo que ya se me está por terminar el tiempo. Entonces, lo que pregunta acá, en el ejercicio dice, es una balanza de pago deficitaria y superavitaria, y el país es deudor o acreedor en términos financieros de la inversión nacional. Justifique la respuesta. El país registra una entrada o salida neta de capitales durante 2018. Eso es lo mismo que vimos en los ejercicios anteriores. Fíjense que la cuenta corriente, acá lo que tenemos que hacer es sumar cada uno de los conceptos, sacamos la balanza de mercancía, que en este caso nos da negativo, $18.000 negativo, la balanza de servicios, que nos da $13.000 positivo, la renta de la inversión, $15.000 negativo, las transferencias. Y por otro lado sacamos la cuenta capital y financiera. Entonces decimos que la cuenta corriente, en este caso, nos da menos $4.000. Y acuérdense siempre esto, que sumando la cuenta corriente, la cuenta capital y la variación de reserva, nos tiene que dar la balanza de pago siempre balanceada, nos tiene que dar siempre 0. Para saber que están bien los ejercicios por la partida doble. Entonces, al tener una balanza de pago negativa, acuérdense que esto lo vimos en los otros ejercicios, que cuando el saldo es negativo, el país no es capaz de financiar su inversión nacional, y tiene que recurrir al endeudamiento con el exterior. Esto significa que es deudora del resto del mundo, porque la inversión nacional es mayor al ahorro nacional, ¿sí? Entonces, en este caso es una balanza deficitaria. Y por otra parte, preguntaba el enunciado, en la variación de las reservas, en este caso es superavitaria. Fíjense que la variación de la reserva, como es negativo,
es entrada de divisas. Entonces entraron $65.000 en divisas. En este caso, la entrada de divisas fue mayor a la salida de divisas. Y por otra parte, pregunta de la balanza mercancía o la balanza comercial. En este caso es la diferencia entre las exportaciones y las importaciones. En este caso, las exportaciones fueron mayor a las importaciones, por eso es deficitaria en menos $18.000. ¿Sí? Eso lo vimos en los otros ejercicios, que las conclusiones son más o menos la misma. Esto lo pueden ver en teoría también, y lo fuimos viendo en los videitos que yo les subí. Me estoy apurando más que nada porque estoy viendo que ya termina el tiempo, así si tienen alguna duda o si lo han entendido. ¿Tienen alguna duda? ¿Lo A mí pudieron hacer? no me queda claro cuándo se dice que es deudora, o sea, ¿qué se mira? ¿El resultado final de No, la balanza de pago o la balanza corriente o la balanza mercancía? ¿Qué es lo que miramos no. para Lo decir que si es miramos para deudora decir o no? deudores, miramos la cuenta corriente. Fíjense que la cuenta corriente, cuando es negativa o es positiva. Eso lo analizamos de dos maneras. Si lo analizamos a través de la inversión, del financiamiento de la inversión nacional, ¿qué significa eso cuando es negativa? Que la inversión nacional es mayor al ahorro nacional. Por eso fíjense, se me está terminando el tiempo, fíjense que la cuenta capital, en una parte, cuando analicemos cada uno de los movimientos, hay varios préstamos que se pidieron. Entonces significa que la inversión nacional fue mayor al ahorro que tuvo el país, entonces tuvo que salir a pedir prestado al resto del mundo. En cambio, si la cuenta corriente hubiese sido positiva, eso significaba que la inversión es menor al ahorro nacional. Entonces el país puede financiar su inversión, y es más, puede salir a prestar al resto del mundo. Entonces, para ver si es deudora o acreedora al resto del mundo, lo que tenés que mirar es la cuenta corriente. Por otro lado, si querés analizar la balanza mercancías o la balanza comercial, lo que tenés que mirar son las exportaciones y las importaciones. Siempre que las exportaciones sean mayores a las importaciones, significa que es superavitaria. En este caso también es deficitaria la cuenta corriente. Hubo mucho más importaciones que exportaciones. ¿Sí? Y por otra parte, otro análisis que hacemos es a través de la variación de reservas. Entonces, acá que tenemos que hubo un aumento de reservas. El Banco Central tuvo un aumento de reservas a través de los movimientos que se registraron en la balanza de pago. ¿Se entendió eso? Y otra cosa que podemos mirar también es a través de las rentas de la inversión. Fíjense que en este caso, nosotros recién lo miramos a través de la financiación de la inversión nacional. Lo analizamos teniendo en cuenta eso. Por otra parte, se puede analizar en términos financieros. En este caso, los intereses que pagó la Argentina fueron mayores a los intereses ganados. Entonces, desde el lado de los intereses de financiación, también es deficitaria. ¿Sí? Por eso la balanza de pago se puede analizar de diferentes conceptos. Y también otra cosa que podemos analizar, que yo creo que uno de los videitos les dije, es sumando la cuenta corriente más la cuenta capital y financiera. Si la cuenta corriente es mayor, como en este caso si es negativo, volvemos a analizar lo mismo. Es deudora al resto del mundo porque tuve que salir a pedir prestado al resto del mundo. ¿Sí? Bueno, tengo un minutito nada más, chicas, así que, bueno, cualquier duda que tengan, siempre, bueno, lo hacemos a través del foro de consulta. Espero que esto les haya ayudado a, más que nada, analizar la balanza de pago y ir entendiéndola. ¿Los videitos los pudieron ver? ¿Les resultó fácil? ¿Les resultó mejor así explicados? Sí. Sí. Sí, medio dudoso. A ver si hay alguna pregunta. Sí, mejor explicados. Bueno, sí, este no es uno de los temas más fáciles. Profe, ¿Sí? ¿Cómo va a ser ¿el parcial va a ser así choice o nos van a poner ¿Ejercicio? un estilo así? No, va a ser parecido al primer parcial. Seguramente van a tener que armar algo, algún ejercicio ustedes, y nosotros lo que le daremos son los resultados, como puede ser el índice de precios o algún análisis en particular que puedan hacer. Acuérdense siempre esto que yo les decía, que los resultados siempre son aproximados, aunque no les dé igual, fíjense de las opciones que tienen, el más cerquita, digamos, por una cuestión de redondeo. El tema de BAN y TIR de inversión, ¿eso entra al No, segundo eso no parcial? entra. No, eso fue para el recuperatorio. No, acá en el segundo parcial entran 4 temas nada más, que es dinero, modelo SLM, índice de precios y balanza de pago. No. Son 4 temas nada. Desempleo. ¿Cómo? Desempleo también, ¿o no? Desempleo también, sí, esto lo ¿Y incluimos. desempleo cómo van a tomar? Como se dio la teoría,
En desempleo no hay ejercicio, o sea que desempleo es más que nada los ratios que dio Ivana en la teoría. Más que eso no se va a tomar. Ustedes pueden sacar, les podemos dar algunos datos, ustedes tienen que sacar algunos índices y marcarlos nada más. Más que lo que se dio en teoría no hay. A ver que tengo unos chats acá que quiero leerlos. Profe, entonces la práctica de inversión no entra. Yo la estaba estudiando también. Dice que entraba. Bueno, igual te va a venir bien para el final. Pero no, la inversión no, ya se incluyó en la primera parte. Son 4 temas nada más, bueno, y con... Claro, porque en el primero entró la teoría nada más, la práctica no. Pero sí entra en el recuperatorio. Ah, claro, yo no rendí recuperatorio, por eso pensé que entraba. Claro, no. Así que bueno, ya en 2 segundos se me corta. Quédense tranquilos que yo subo el chat el Zoom, y ya les digo, cuando vayamos, cuando tengan dudas, pregunten siempre dentro de los foros, dentro de los temas, más que nada, no por privado, así todos lo pueden leer y a lo mejor les sirve a otro, ¿eh? No